Bueno, muy buena tarde a todos y todas, a nuestro estudiante Carlos Andrés Echeverry Restrepo por estar en este acto público de sustentación de tesis doctoral, a su director de tesis, profesor Jesús Alfonso Flores, al comité del jurado evaluador, el profesor Ali Rincón, el profesor Adriana Medina, Adriana Alzate, a nuestra directora del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad, nuestra asistente Yomara Dinas, y por supuesto a los invitados y a todos los que vamos a estar presentes en este acto público de disertación de tesis doctoral que se ha denominado el pluralismo normativo y su aporte a la protección ambiental regional, una aproximación desde el norte del Cauca. Esta es una tesis que se construyó en el marco del doctorado en regiones sostenibles de la Universidad Autónoma de Occidente, el Instituto de Estudios para la Sostenibilidad, y pues que nos lo va a presentar, como ya lo mencioné hace un momento, nuestro estudiante Carlos Andrés Echeverry Restrepo, pues que es abogado. Voy a dar cuenta entonces en este momento de cuáles son los puntos de esta agenda de trabajo para este acto de sustentación pública doctoral y que corresponde a una serie de puntos. Primero, bienvenidas, presentación del estudiante y de su tesis doctoral. Luego, la presentación del comité evaluador de la tesis doctoral. Después, la exposición del estudiante, que implica su defensa de tesis durante aproximadamente 30 minutos. Si el estudiante requiere un poco más de tiempo, se le podría prolongar 5 minutos máximo, pero el tiempo son 30 minutos. Luego de que el estudiante haga su exposición durante los 30 minutos, se le dará la palabra en el siguiente orden al comité de jurado evaluador, la doctora Liz Rincón, el profesor Adriana Salte y finalmente la profesora Adriana Medina. Luego, hasta aquí termina el acto público, digamos que ahí nosotros estaremos ofreciendo precisamente el acto público. Luego viene el acto de cierre, después de que el estudiante pues ofrezca su respuesta a las inquietudes que plantean los profesores, doctores y doctoras jurado evaluador. Luego se le pedirá al estudiante, después de que haga su respuesta, y a su director de tesis que se retiren de esta sala. Y nosotros les informaremos en qué momento vuelven a ingresar, porque será el momento de la deliberación de los jurados. Los jurados determinarán la calificación que se le va a dar al estudiante en este caso. Luego de que haya la deliberación de los profesores jurados, se llama nuevamente al estudiante, a los director de tesis y a los invitados para hacer la lectura del acta de sustentación, que es un documento importante porque esta acta va para diferentes oficinas en la universidad, pero además es la que en este caso ratifica de que el estudiante pues presentó su sustentación, y finalmente pues haremos el cierre del acto. Entonces, el caso ahora es presentar precisamente a nuestro estudiante Carlos Andrés Echeverry Restrepo, quien realizará su disertación doctoral titulada El pluralismo normativo y su aporte a la protección ambiental regional, una aproximación desde el norte del Cauca. Director de este trabajo de tesis doctoral, como ya lo mencioné, es el doctor Jesús Alfonso Flores López. Es doctor en antropología de la Universidad de París 8, Francia, y con un postdoctorado en humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El comité de profesores que conforman, que hacen las veces de jurado en este acto de sustentación, tenemos en primera medida a la doctora Liz Rincón Suárez. Ella es profesora y directora de la maestría en estudios culturales de la Universidad Autónoma de Occidente. Tiene un doctorado en antropología de la Universidad de los Andes, un magíster en antropología de la Universidad también de los Andes, máster en investigación en sociología de la Universidad de Barcelona, socióloga especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario. Y bueno, ahí tenemos una serie de productos interesantes que la profesora ha elaborado en los últimos años. Luego tenemos entonces al doctor Adrián Alzate García, profesor y jefe del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente. El profesor es doctor en Historia en Florida International University,
magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y sociólogo de la Universidad del Valle, y también algunas referencias a elementos, digamos, de su producción académica más reciente. Y finalmente, nuestra invitada externa, como parte del jurado de este comité evaluador, tenemos a la doctora Adriana Marcela Medina Carrillo, profesora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La profesora tiene un doctorado en Derecho en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y tiene su pregrado en Derecho también de la Universidad Nacional de Colombia. Y tenemos algunos ejemplos de su producción académica, de su amplia producción académica. No hacemos la mención de toda la trayectoria, pues porque nos tomaría mucho tiempo presentar a cada uno del jurado evaluador. Entonces, conociendo ya el comité de jurados, la profesora Liz, el profesor Adrián Alzate y la profesora Adriana, pues vamos a dar paso entonces a el momento de la disertación doctoral de nuestro estudiante Carlos. Carlos, tienes 30 minutos para que nos presentes tu propuesta de investigación y luego de esos 30 minutos pues vendrán las intervenciones en el orden que precisé del comité de jurado evaluador. Bueno, buenas tardes. Un cordial saludo pues, a los honorables miembros del Tribunal Doctoral, al director del doctorado, el doctor Hernando Uribe, a la directora del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad, la doctora Elizabeth Gómez, a los evaluadores de mi tesis, doctora Adriana Medina, doctora Liz Rincón y doctora Adriana Alzate. Igualmente quiero ofrecer un saludo muy especial a mi director de tesis, el doctor Jesús Alberto Flores, a mi codirector, el doctor Jaime Humberto Lozano, y a los demás asistentes a esta sesión. En el mismo orden, quiero agradecer a la dirección actual del doctorado, así como a todos los docentes del programa por su orientación y apoyo durante mis estudios en estos 4 años en la Universidad Autónoma de Occidente. También quiero agradecer públicamente al doctor Álvaro Guzmán por su apoyo en la elección del tema de investigación y también en el acompañamiento que me hizo en la fase inicial del proyecto. Asimismo, pues, tengo que agradecer, ¿cierto?, el juicioso, oportuno y valioso proceso de evaluación de mi trabajo realizado por los doctores Medina, Rincón y Alzate, a quienes agradezco por contribuir a mejorar el resultado de mi investigación. También hago una mención especial a mi director, el doctor Jesús Flores, quien me brindó pues, una valiosa orientación y guía para superar las dificultades encontradas en el desarrollo de este trabajo, que no fueron pocas. Finalmente, también agradezco a los funcionarios de la CRC, a Paola Ortega, a los amigos del resguardo de Jambaló, especialmente a Darío Fernández y a la autoridad tradicional, el juez Manuel Ibardo Cuetia, por abrirme las puertas de sus instituciones y compartirme sus valiosos conocimientos. Y obviamente pues a mi familia por su incondicional apoyo y amor durante estos años. Antes de comenzar, quiero aclarar que mi investigación inicialmente buscaba evaluar la efectividad de los sistemas normativos de Jambaló y de Santander de Quilichao, pero por las medidas restrictivas que adoptó el gobierno nacional y autoridades locales durante, yo creo que más de 9 meses del año 2020, en atención pues a la pandemia, me vio obligado a cambiar el objetivo del trabajo, ya que se me dificultaba realizar trabajo de campo. Por ello, con el aval de mi director, se propuso hacer una comparación de esos ordenamientos normativos para determinar sus relaciones, sus diferencias, las interacciones que hay entre ellos, etc. Siguiente, por favor. Bueno, la estructura de la presentación es la siguiente. En primer lugar, quiero hacer una muy breve descripción de la región de estudio. Luego, quiero referirme al problema de investigación. ¿Sí? Luego de hablar un poco del problema de investigación, quiero también tratar los ajustes que fueron realizados a mi trabajo con base en los conceptos de los evaluadores. Luego de esto quiero hablar sobre los dos, digamos, los referentes teóricos de mi marco teórico, que sería el pluralismo jurídico y el principio de sostenibilidad. Posteriormente quiero hablar de la hipótesis de mi trabajo, referirme a los objetivos, a la metodología muy brevemente. En resultados, quiero hacer una descripción muy general de los 4 capítulos que componen el trabajo y finalmente, pues, unas conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, comencemos. Aquí
podemos apreciar en la diapositiva, en el extremo superior derecho, una figura con un mapa del departamento del Cauca. En verde ustedes se encuentran la subregión norte del departamento del Cauca con los 13 municipios que la conforman. Y en la parte central de la diapositiva, una figura grande, están esos 13 municipios, destacando pues en líneas rojas a los municipios de Santander de Quilichao y Jambaló, que fueron los que se trabajaron en esta tesis. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora entonces del problema, ¿sí? Es una realidad que el desarrollo normativo, el aprovechamiento de la apropiación y también de la protección de la naturaleza en ciertas regiones del país se ha manifestado a través de mecanismos jurídicos distintos al esperado por el derecho estatal, ¿sí? Grupos sociales específicos, como por ejemplo algunas comunidades étnicas, como la comunidad Nasa del resguardo de Jambaló, o por ejemplo algunas afrocolombianas tradicionales, como por ejemplo las que se encuentran en los consejos comunitarios de un municipio como el de Buenos Aires, en Cauca también. E incluso podríamos hablar de estructuras armadas ilegales, como por ejemplo las disidencias de las FARC o grupos que se denominan neoparamilitares, digamos que han creado pues, un conjunto organizado de reglas para el acceso y control de recursos naturales renovables en los territorios en los cuales se asientan. Los campos sociales donde se presentan esos sistemas normativos o esos mecanismos jurídicos también tienen un complejo entramado de intercambios y de dispositivos que activan o evitan precisamente esas interacciones que en mi trabajo denomino filtros y barreras, ¿sí? Lo cual permite difuminar hasta cierto punto las fronteras de esos sistemas normativos, facilitando con ello pues, cambios en sus estructuras, lo cual pues, busca en gran medida mejorar su aplicación, ¿sí? En la prevención, mitigación y corrección de impactos ambientales negativos, ¿sí? En este orden me interesó describir un sistema normativo con contenido ambiental de una comunidad étnica, como lo es la comunidad Nasa del resguardo de Jambaló, y otro representativo del derecho estatal, como lo sería el municipio de Santander de Quilichao, que desde un punto de vista constitucional es considerado una entidad territorial, para apreciar el tratamiento, el acceso a los recursos naturales en esos dos lugares, así también como aspectos de carácter formal, como por ejemplo la descripción de las fuentes y de los órganos que participan en ese proceso de producción y de aplicación normativa, también como describir el mismo proceso de creación normativa, ¿sí? Y hablar un poco de las consecuencias jurídicas, especialmente en el resguardo de Jambaló, ese proceso remedial que está dirigido a garantizar, digamos, lo que el cumplimiento normativo en su territorio. Luego de ese proceso descriptivo, se comparó pues, el cuerpo normativo ambiental estatal con el del resguardo de Jambaló, a fin de precisar los aportes de sus interacciones, de sus relaciones, de sus intercambios en lo que se refiere a la gestión del entorno natural. Siguiente, por favor. En ese orden de ideas, pues esta fue la formulación del problema de mi proyecto, cómo se producen, caracterizan, diferencian y relacionan algunos ordenamientos normativos con contenido ambiental existentes en el resguardo de Jambaló y en Santander de Quilichao y cómo contribuyen a la protección ambiental. Siguiente, por favor. El trabajo fue presentado oficialmente a la dirección del doctorado finalizando mayo de este año. Se remitió entonces a los 13 evaluadores y comentaba ahora, ¿sí? La doctora Medina, la doctora Rincón y el doctor Alzate, para hacer el respectivo proceso de revisión. Los evaluadores entregaron sus conceptos, en los conceptos hicieron varias observaciones y solicitudes de ajustes. En su gran medida atendí esas solicitudes de ajuste que ellos hicieron. Y digamos que en términos generales mencionaría pues, como los más relevantes, los ajustes más relevantes que hice con base en esos conceptos de los evaluadores, ¿sí? Se rehizo, por ejemplo, la introducción del trabajo, ¿sí? También por sugerencia de los evaluadores a cada capítulo se le hizo una introducción para describir qué es lo que el lector va a encontrar en ese capítulo y también una conclusión que intenta pues como reflejar los aspectos más importantes o destacados de cada capítulo. Se extendió también el tercer capítulo en dos, uno en el cual se hace referencia al derecho ambiental estatal, ¿sí? Y se centra especial atención en el municipio de Santander de Quilichao, y el otro en el que menciono esas relaciones, intercambios, ¿sí?
que hay entre los sistemas normativos estatal e indígena. ¿Sí? También se ajustó el acápite de metodología, se reescribió el marco teórico. Sigamos, por favor, la siguiente. ¿Sí? Se reescribió también el marco teórico para fortalecer, pues, especialmente el tratamiento del pluralismo jurídico, ¿sí? Y también el de sostenibilidad. También se amplió lo concerniente a esos dispositivos jurídicos que ahora vamos a ver que son los de filtros y barreras en el cuarto capítulo. Se reescribieron también y ajustaron algunos apartes del trabajo para evitar esa percepción de una supuesta superioridad del derecho estatal sobre el derecho indígena. Y también pues ampliaron y reforzaron las conclusiones de la tesis. Luego de esto se remitió nuevamente el trabajo a la dirección del doctorado. Se entregaron nuevamente los conceptos de los evaluadores, también con unas observaciones que agradezco mucho y que las estoy teniendo en cuenta para en un futuro una eventual publicación del texto, porque todo trabajo de estos obviamente es perfectible. Pues aprovecho aquí nuevamente para agradecer ese trabajo de los evaluadores. Pero en cuanto al marco teórico, para llevar a cabo el proceso de descripción de los sistemas normativos con contenido ambiental del resguardo de Jambalo del municipio de Santander de Quilichao, así como de esas interacciones entre el derecho estatal y un sistema normativo indígena como lo es el de la comunidad Nasa de Jambalo, me sustenté en dos referentes teóricos como lo son el de pluralismo jurídico y el de sostenibilidad. Siguiente, por favor. En relación con el pluralismo jurídico, se presentó un problema que fue identificado oportunamente por los evaluadores de la tesis, que consistía en no contar con una definición clara sobre ese concepto. Al realizar el respectivo ajuste a esa recomendación, encontré que precisamente uno de los principales inconvenientes parte de la dificultad en definir al pluralismo jurídico. De hecho, la mayoría de trabajos que consulté sobre ese concepto de pluralismo jurídico se centran, por ejemplo, en cuestionar al monismo jurídico o, por ejemplo, en intentar definir al derecho a efectos de no reducirlo a un fenómeno estatal, o, por ejemplo, en enunciar las modalidades de pluralismo, si es fuerte, si es pluralismo débil o si es pluralismo aparente, o, por ejemplo, en resaltar las interacciones presentadas entre distintos sistemas normativos, lo que hace, por ejemplo, de Sousa Santos con el concepto de interlegalidad, o lo que hace Salif al-Mour con lo de los campos sociales semiautónomos. Pero realmente muy pocas de esas obras se centran en definir al pluralismo jurídico. ¿Sí? Siguiente, por favor. En nuestro caso, pues opté por la definición de Van der Linden como punto de partida para defender la existencia de varios mecanismos jurídicos de distinto origen, en este caso uno estatal y otro comunitario étnico, que se pueden aplicar a situaciones, o que se aplican mejor a situaciones idénticas, pero teniendo en cuenta que esa aplicación depende pues, de varios factores. Agradecería el micrófono que está por ahí abierto, gracias. Que esa aplicación depende de varios factores, como por ejemplo la débil o fuerte presencia de los órganos que velan por el cumplimiento de esas normas, o por ejemplo la evaluación por parte de los destinatarios de la norma de la gravedad de las consecuencias jurídicas que se derivarían de un incumplimiento normativo, o de los recursos con los que cuenta el encargado de aplicar esa norma, ¿sí? Para garantizar precisamente su observancia, entre otros, ¿sí? Ahora, hay un punto que de pronto genera un poco de discusión, y es el tema de la aplicación de mecanismos jurídicos a situaciones idénticas, como lo dice Van der Linden. En nuestro caso, yo ejemplifico, por ejemplo, dos situaciones para explicar un poco esa definición. Una, por ejemplo, sería el aprovechamiento de un recurso natural como el agua para realizar una actividad como la del riego. En este caso, si se quisiera hacer esa actividad en el municipio de Santander de Quilichao, se exigiría el trámite de un mecanismo jurídico o un instrumento de control y de manejo ambiental propio del derecho estatal, como lo sería el trámite de una concesión de aguas ante la autoridad ambiental competente en el derecho estatal, que sería la Corporación Autónoma Regional del Cauca, bajo los procedimientos establecidos en la ley. Pero si esa misma actividad, ¿sí? Aquí viene lo de idéntica situación, esa misma actividad de aprovechamiento de agua para riego se quisiera hacer en el resguardo de Jambalo, ¿sí? Pues ahí se cuentan con mecanismos jurídicos distintos, ¿ya? Como por ejemplo sería el permiso por mandato, o también denominado adjudicación ambiental por parte de la comunidad NASA de Jambalo,
el cual es otorgado por las autoridades tradicionales NEJUES bajo sus procedimientos, ¿sí? Otro caso podría ser, otra situación idéntica sería, por ejemplo, la necesidad de reprender a un usuario de recursos naturales por hacer un aprovechamiento de un recurso sin tener en cuenta las normas que rigen en determinado territorio. Si ese incumplimiento se da en el municipio de Santander de Quilichao, por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional de Cauca podría iniciar un proceso administrativo sancionatorio de carácter escrito, ¿cierto? Ya bajo lo establecido en una ley como la Ley 1333 de 2009 para evaluar si impone o no una sanción al final del procedimiento. Pero frente a esa misma situación de incumplimiento normativo, si se causa en el resguardo de Jambaló, las autoridades del resguardo pues seguramente iniciarán un proceso de carácter verbal y al final podrán imponer no una sanción como la conocemos nosotros en el ordenamiento estatal, sino un remedio, ¿sí? Para restablecer ese equilibrio que fue precisamente afectado con esa desarmonía causada por el infractor. Siguiente, por favor. El otro referente teórico es el principio de sostenibilidad, en especial uno de sus elementos, como lo es el de la gestión del entorno natural. Si bien reconozco que al principio de sostenibilidad o el desarrollo sostenible se le critica ferozmente por el intento de conciliar la protección del medio ambiente con un crecimiento económico basado en un modelo capitalista que está precisamente fundado, ¿cierto?, en un modelo de producción y consumo que es desmedido. Personalmente, creo, y también me baso en varios autores en el marco teórico para comentarlo, que ese concepto o ese principio es útil como ideal político, ¿sí? Que tiene la capacidad de influir en la agenda política, precisamente porque ubica en el centro de esa discusión de carácter político la necesidad de reflexión sobre las consecuencias de la relación que nosotros tenemos con el medio ambiente, ¿sí? Siguiente, por favor. Luego, con base especialmente en el desarrollo de Jeffrey Sachs, ¿sí?, que habla de 4 elementos integrantes del principio de sostenibilidad, como lo son el crecimiento económico, la inclusión social, la gestión del entorno natural y la gobernanza, pues tomé la gestión del entorno natural, pero desde un enfoque normativo, para mirar cómo en localidades diversas los órganos estatales y la comunidad organizada, en este caso una comunidad étnica, han resuelto intervenir en la protección de sus recursos naturales a partir de la producción de normas y aplicación de esas normas. Siguiente, por favor. Bueno, frente a la hipótesis, pues me voy a permitir pues, leerla en forma literal como aparece en la diapositiva, ¿sí? Dice pues que en el norte del departamento de Cauca la racionalidad legal del Estado colombiano se presenta con debilidad en una región diversa con agentes sociales, ¿cierto? Pues también diversos, campesinos, afrodescendientes, indígenas, actores armados y legales, y con múltiples intereses sobre el territorio que han derivado en conflictos por el acceso, extracción y manejo de elementos constitutivos de la naturaleza. Esa realidad ha impulsado a esas agencias a crear normas para motivar el comportamiento humano en su relación con el medio ambiente. No obstante, esos ordenamientos alternos interactúan con el estatal y en algunos de esos intercambios utilizan figuras o instituciones jurídicas propias del derecho oficial para reforzar su legitimidad hacia el exterior, y al tiempo el derecho estatal formal se beneficia de esos sistemas normativos propios porque coadyuvan al logro de una finalidad constitucional como lo es la sostenibilidad ambiental en lugares donde su presencia institucional, ¿cierto?, es baja o inexistente, y también lo legitima a nivel interno y externo, por ejemplo a nivel internacional, al reconocer cláusulas constitucionales como la de multiculturalidad, autonomía jurídica y política de comunidades étnicas y de propiedad colectiva. Siguiente, por favor. En cuanto a los objetivos, el objetivo general del trabajo pues, es analizar el aporte a la protección ambiental de los sistemas normativos con contenido ambiental del municipio de Santander de Quilichao y el resguardo de Jambaló, así como las interacciones, intercambios, ¿sí?, o barreras que adoptan esos sistemas normativos para evitar la injerencia de un sistema ajeno. Siguiente, por favor. En objetivos específicos tenemos estos 3. Pues el primero era describir las características sociales, económicas, ambientales relevantes de los municipios objeto de estudio que motivan la creación de normas con contenido ambiental desde diversas agencias. El segundo pues era determinar los rasgos distintivos de las normas con contenido ambiental del ordenamiento normativo del resguardo de Jambaló y de Santander de Quilichao. Y el tercero, comparar pues, los ordenamientos normativos con contenido ambiental a fin de evidenciar sus características, relaciones, intercambios y esos dispositivos que denomino barreras.
Siguiente, por favor. Cuanto a la metodología, pues rápidamente, pues el método utilizado en la investigación fue el inductivo, la estrategia metodológica fue la cualitativa. Mediante la técnica de investigación hermenéutica, pues intenté interpretar y comprender el alcance de normas con contenido ambiental, estatal e indígena, y pues asimismo las razones que motivan la interacción o conflicto entre esos sistemas. Bueno, frente al tema de los resultados, siguiente por favor, voy a describir en forma general los resultados de los 4 capítulos. Frente al primer capítulo, pues, se hizo una descripción general en materia económica, social y ambiental en Santander de Quilichao y el resguardo de Jambaló. Debo precisar aquí rápidamente que los datos que me sirvieron para hacer esa aproximación en materia social, económica y ambiental son en su mayoría datos correspondientes pues, a información del DANE de 2005 y proyección a 2011, algunos pocos del censo de 2018, ¿sí? No se tuvo en cuenta, obviamente, el impacto que la pandemia causó en materia social y también ambiental por, entre otras cosas, las restricciones que se presentaron y la suspensión de términos de carácter administrativo por parte de autoridades ambientales al momento de hacer evaluación y control. O sea que ese es un factor a tener en cuenta porque todavía, digamos, que no hay resultados detallados sobre el impacto de la pandemia en materia social, económica, ambiental, especialmente en municipios de quinta y sexta categoría, como lo sería Jambaló y Santander de Quilichao. Al menos al momento de hacerlo, no tenía a disposición esos resultados. Como también resultados globales de ese primer capítulo, encontramos que una significativa parte de la economía de Jambaló, cerca de un 93%, y en menor medida pues Santander de Quilichao con un 46%, dependen del sector primario de la economía, pero creo yo que la mayoría de nosotros pues conoce que de los recurrentes problemas que aquejan al sector, por ejemplo relacionado con la agricultura, con lo agropecuario, como la baja rentabilidad o el alto costo de insumos agrícolas o alto costo de intermediación, que indudablemente inciden en las condiciones de pobreza multidimensional que se mencionan en el trabajo. En materia ambiental, pues encontramos significativas extensiones de suelo destinado a uso forestal y una gran riqueza hídrica también en la zona, que pues en cierta medida podríamos decir que algunos factores como la regulación de uso de los recursos naturales y la aplicación de esas normas, o por ejemplo el sentido de pertenencia que tienen comunidades étnicas con su territorio, como el caso de la comunidad NASA del resguardo de Jambaló, ¿sí? Que el resguardo prácticamente coincide también con los límites del municipio de Jambaló. Indudablemente pues han contribuido a mantener una base natural que satisface las necesidades de un aprovechamiento racional de recursos naturales. Sin embargo, también debo mencionar que pues con lo que me comentaron en su momento miembros de la comunidad indígena de Jambaló, funcionarios de la CRC y también personas del municipio de Buenos Aires que fueron entrevistadas en su momento, la erupción de actividades como la minería ilegal, como por ejemplo la siembra de cultivos de uso ilícito, como por ejemplo la deforestación y obviamente la presión de grupos armados que se dedican a hacer esas actividades, también pues han amenazado la disponibilidad y calidad de recursos naturales importantes como el recurso hídrico, el suelo o la flora. Bueno, ya estamos en el segundo capítulo. Frente al segundo capítulo, pues aquí se analiza el alcance de conceptos de territorio, de resguardo, autonomía y derecho propio para la comunidad del resguardo de Jambaló. Y también se describen los órganos involucrados con la producción normativa y con la aplicación de esas normas. Y aquí aprovecho para destacar algo. Es que a pesar de que la estructura orgánica del resguardo de Jambaló responde a lo que podríamos denominar un principio de jerarquía, donde la asamblea del proyecto global es el máximo órgano, no solamente de producción normativa, sino también decisorio, es importante resaltar que la mayoría de sus decisiones, ¿sí? En materia, por ejemplo, de derecho propio, se toman en comunidad, ¿ya? Dejando clara pues la importancia de la unidad comunitaria en ejecución de funciones relativas a producción de normas, a adjudicación, es decir, decisión sobre ciertos casos, etcétera. Aspecto que indudablemente es muy distinto a lo que ocurre en el derecho ambiental estatal, donde la autoridad ambiental es la que decide, ¿cierto?, sobre determinado tema,
y la participación comunitaria termina siendo marginal. Por ejemplo, habrá alguna posibilidad de solicitar reconocimiento como tercer interviniente y de manera individual, ¿cierto? Y lo que diga el tercer interviniente no tiene pues como mucha capacidad para hacer cambiar de decisión a la autoridad ambiental, mientras que esas decisiones tomadas en comunidad en el resguardo de Jambaló, digamos, lo que caracterizan precisamente a ese derecho propio. Siguiente, por favor. Frente al tercer capítulo, pues en este capítulo se describen las características relevantes del derecho ambiental estatal, ¿sí? Y pues evidentemente se muestra como un sistema complejo, como un sistema jerarquizado, ¿sí? Al igual que el de resguardo de Jambaló y también en exceso burocratizado, ¿sí? Luego de hacer como esa exposición del derecho ambiental estatal, de describir que el Sistema Nacional Ambiental, me centro en el limitado papel que tienen las entidades territoriales, como en este caso sería el municipio de Santander de Quilichao, en el marco del Sistema Nacional Ambiental, ¿sí? Y precisamente aquí pues, lo que hago es mostrar la producción normativa de Santander de Quilichao, que en forma general se caracteriza por asignar funciones a algunas de sus dependencias en materia, por ejemplo, de planificación, ordenación del medio ambiente, o que propenden por una mayor coordinación o colaboración interinstitucional a fin, pues, como de mejorar la respuesta del municipio en materia ambiental. Siguiente, por favor. Bueno, y en el cuarto capítulo, pues aquí lo que hago es exponer los diversos mecanismos o dispositivos jurídicos que en mi criterio permiten el intercambio o el cierre de las fronteras de esos sistemas normativos estatal, y en este caso el propio del resguardo de Jambaló, a partir de unos dispositivos que denomino filtros y barreras. En cuanto a los filtros, pues quiero señalar que para mí motivan la evolución de los sistemas normativos porque permiten precisamente el intercambio y la adaptación de figuras jurídicas provenientes de otro sistema normativo, ¿cierto?, al que la recibe, ¿sí? Por ejemplo, mencionaría aquí un filtro muy interesante que encontré en el derecho propio de Jambaló, que sería el reconocimiento de garantía de protección de derechos fundamentales, ¿sí?, que son derechos de nivel constitucional. Garantía que se encuentra establecida en un documento que se evaluó, que se llama Autoridad Territorial Económica y Ambiental, ATEA, que dice precisamente que ese tipo de derechos que son reconocidos, digámoslo, en la Constitución, una norma, digámoslo, característica del derecho estatal en sus territorios, ¿sí? O, por ejemplo, otro tipo de filtro que sería el reconocimiento que se hace en un proyecto de legislación de autonomía territorial frente al medio ambiente, del papel de la CRC, la Corporación Autónoma Regional de Cauca, en la expedición de salvoconductos. ¿Sí? La comunidad reconoce digamos, la vigencia de los salvoconductos de movilización de ciertos recursos como el forestal. Lo que, digamos, que están en contra, que se menciona en el trabajo, es en que ellos no tengan o no se les reconozca la facultad de expedir sus propias autorizaciones ambientales como la licencia ambiental, ¿sí? Las barreras, por el contrario, son dispositivos que cierran los contornos del sistema normativo para proteger su autonomía, ¿sí? Con el fin de evitar lo que podríamos denominar una contaminación con instituciones jurídicas externas, ¿sí? Por ejemplo, si el derecho propio del resguardo de Jambaló, ¿sí?, por influencia del derecho estatal, deja a un lado la noción que tienen de enfermedad, ¿sí?, por la noción de falta o infracción, como la manejamos los abogados formados en el derecho occidental, ¿sí? O, por ejemplo, cambian la noción que tienen de remedio, ¿sí?, por la de sanción o castigo, como las otras manejamos, pues su concepción del derecho propio como instrumento para restaurar el equilibrio, ¿cierto?, la armonía de la comunidad y del territorio se afectaría ostensiblemente, ¿cierto? Y también se produciría, creo yo, una amenaza a su cultura, ¿sí? Otra barrera que podría mencionar, creada por la comunidad de Jambaló para evitar la injerencia de figuras jurídicas externas, ¿sí?, podría ser la estrategia de comunicación de sus reglas, ¿sí? Si bien se reconoce que se ha dado un progresivo cambio en la forma como se difunden esas normas, ¿sí?, adaptando, por ejemplo, a la escritura, normas que anteriormente manejaban en forma oral, ¿sí?,
También destaco que las autoridades tradicionales indígenas afirman, como lo sostuvo, por ejemplo, el juez Manuel Libardo Cuetia en una entrevista que realicé con él, que no todo se tiene que escribir, ¿sí? Lo que precisamente esa afirmación busca es preservar ciertas instituciones jurídicas propias, que solo la tradición oral de la comunidad nace, la pertenencia precisamente a esa comunidad las hace tangibles y comprensibles al momento de aplicarlas en casos concretos, ¿sí? Por el lado del derecho estatal, ¿sí? Podríamos también decir que una barrera para evitar, entre comillas, una contaminación con prescripciones de sistemas normativos como el indígena, podría ser una cláusula que se denomina por la doctrina como la cláusula de repugnancia, que en términos sencillos sería que se reconoce como derecho alternativo solamente lo que no sea contrario al derecho oficial o estatal, que está establecido en el artículo 246 de la Constitución, cuando dice que solamente se reconoce el derecho indígena si no contraría a la Constitución y a las leyes de la República. De este modo, pues los filtros y las barreras son mecanismos útiles para promover la evolución de esos sistemas normativos a partir de la interacción entre ellos y también porque garantizan un núcleo, ¿sí?, irreductible de autonomía o de derecho propio que se debe conservar, ¿sí? Es decir, su existencia garantiza pues una autonomía parcial o semiautonomía, como lo diría Salif al-Mook en sus trabajos. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a las conclusiones, en relación pues con el aporte de la protección ambiental, tanto el derecho estatal como el derecho comunitario indígena del resguardo de Jambaló incorporan normas orientadas a la prevención, a la mitigación o a la compensación de los impactos ambientales derivados de actividades humanas, ¿sí? Esas disposiciones sobre el cuidado, sobre el cuidado y protección de la naturaleza muchas veces resultan de las interacciones con otros sistemas normativos, ¿sí? Y esas relaciones que hay entre esos sistemas normativos pueden darse por múltiples razones, como por ejemplo la necesidad de incorporar instituciones jurídicas externas a efectos de mejorar la respuesta de protección ambiental en sus territorios, ¿sí? Como por ejemplo ocurre cuando el resguardo de Jambaló reconoce como una institución propia el principio de precaución, ¿cierto?, con una adaptación, que es un principio que claramente, digamos, lo que se gesta en el derecho estatal cuando acepta la Declaración de Principios de Río de Janeiro de 1992, ¿sí? O, por ejemplo, para reforzar su autonomía, ¿cierto?, frente a agentes externos. Por ejemplo, cuando miembros de las comunidades indígenas presentan un instrumento del derecho estatal, como lo sería la acción de tutela, para la defensa de sus derechos fundamentales como la propiedad colectiva o como, por ejemplo, la consulta previa, con el fin de que un juez constitucional establezca límites a esa intervención del Estado en sus territorios y garantice, ¿cierto?, ya preservar su autonomía política, jurídica, cultural y también su territorio. Siguiente, por favor. Pues en este sentido, no se puede desconocer que la regulación efectiva del acceso a la naturaleza es, pues, en este contexto un dispositivo de dominio territorial, ¿sí?, de supremacía política en un espacio físico determinado y también de lucha o de resistencia contra lo que podríamos denominar el colonialismo normativo, ¿sí? Por ejemplo, las barreras precisamente apuntan a eso, ¿cierto?, a establecer esa resistencia a ser completamente influidas por un sistema externo. Por otra parte, debo destacar que cuando afirmo en el trabajo que el derecho indígena ha utilizado al derecho estatal como herramienta para la defensa de su autonomía, no lo hago desde una postura etnocéntrica, en el sentido de asumir que el derecho propio de la comunidad NASA al resguardo de Jambaló es moldeado o definido por el derecho estatal, a lo que apunto con la descripción de esas interacciones y de esa utilización de algunas figuras jurídicas estatales como tabla, ¿cierto?, como lo dice Lorenzo Muelas, para utilizar, ¿cierto?, en esas comunidades, es para el logro de finalidades importantes que persigue el derecho indígena, como lo sería la defensa de su autonomía y territorio. Ahora, si bien las normas analizadas coadyuvan al logro del principio de sostenibilidad en lo que se refiere a la gestión y protección del entorno natural, yo personalmente espero y también hago recomendaciones sobre este tipo de trabajos, que ojalá esta tesis motive las investigaciones encaminadas a analizar, por ejemplo, otros aspectos como el grado de coordinación interinstitucional para lograr el cumplimiento normativo en materia ambiental o tesis dirigidas a evaluar la eficacia de esas prescripciones ambientales en el territorio
o por ejemplo, mirar el nivel de confianza que los usuarios de los recursos naturales tienen en la institucionalidad encargada de garantizar el cumplimiento pues, de esas normas. Y esto pues lo propongo con el fin de hacer una evaluación integral de todos esos componentes del principio de sostenibilidad, ¿cierto? Que son gestión del entorno natural, gobernanza, crecimiento económico, inclusión social. Y finalmente, quiero resaltar que este trabajo será socializado en el resguardo de Jamaló, ¿sí? Para recibir una retroalimentación de las autoridades tradicionales. Pues ya tengo la retroalimentación académica y no quiero, digamos, que este trabajo se convierta como en muchos, cuando se trabaja con comunidades que el investigador va, obtiene, digamos, una información, lo presenta a la respectiva institución y se queda, ¿cierto?, en los anaqueles de las bibliotecas, por decirlo hoy en día. Quiero presentárselo a ellos con el fin de que especialmente les sea de utilidad para reforzar su condición de autoridades ambientales en el territorio, que es uno de los aspectos que creo yo más preocupa a estas autoridades. Con esto finalizo mi presentación y quedo a disposición del Honorable Tribunal para las respectivas preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, estimado Carlos. 35 minutos exactos. No te quise interrumpir porque ya están en conclusiones y te dejé con... Le ofrezco disculpas, doctor Hernando, no sabía para haberle pedido los 5 minutos. No, tranquilo. Bueno, entonces vamos al momento de las preguntas, sugerencias, comentarios que hará el estudiante el comité de jurados. Arrancamos con la profesora Liz, luego sigue el profesor Adrián y finalmente terminará la profesora Adriana. 5 minutos por cada uno de los profes para que hagan sus planteamientos y luego de que se haga esta serie de preguntas, sugerencias, comentarios, Carlos, tienes 10 minutos para contestar ahí mismo. Es decir, termina de hablar la profesora Adriana y tú empiezas a dar respuesta, ¿vale? Qué pena, si de pronto me miran con la vista hacia estos lados porque estoy tomando nota de las claro, esa es la idea, por supuesto. Okay. Que no nos pase como en otras donde el estudiante se queda un poco de tiempo callado, esperando a responder. No, tú empiezas a responder de una vez. Sí, señor. Entonces, estimada profesora Liz, muchas gracias por aceptar. Sí. Qué pena, doctor, no lo entendí. ¿Frente a cada intervención respondo o espero a que los tres evaluadores? Al final de los... Ok, gracias. Te plantean y tú recoges y das respuestas 10 minutos, ¿vale? Profesora Liz, muchas gracias pues, por aceptar acompañarnos en este proceso tan interesante, en hacer la evaluación a nuestro queridísimo estudiante Carlos Echeverry, lo mismo que al profesor Adrián y a la profesora Adriana. Este es el momento para que ustedes hagan sus preguntas, planteen sus cuestionamientos, hagan las sugerencias, ¿sí? Y bueno, entonces la palabra es de ustedes, 5 minutos, les estaré tomando el tiempo y les estaré avisando en qué momento se les cumple, para luego dar espacio al estudiante. Profesora Liz, bienvenida y muchas gracias. Gracias, profesor Hernando. Bueno, Carlos, vi que hubo un avance significativo. Yo pedí pues que hubiera como mayor trabajo sobre el diseño metodológico de las categorías, que trabajaras mucho mejor en ese concepto que es pues la categoría más importante que tienes allí, que es el pluralismo, ¿no? Jurídico, y también solicité como algunas claridades pues en los capítulos. Me quedan 3 preguntas. Agradezco muchísimo como ese trabajo que hiciste y que dedicaste a las correcciones, y solo tendría 3 preguntas aquí. La primera sería: ¿cuáles son las principales tensiones que identificaste entre esos sistemas normativos? Eso es como, pues me interesa saber cómo las tensiones, y pues dependiendo de esto también, ¿qué impacto tendría como la coexistencia de los filtros y las barreras pues en el acceso a la justicia o en las configuraciones también pues alrededor de la justicia? Y finalmente creo que esta es la que me interesa más, y es que me respondas: ¿cuál crees que es el principal aporte de tu tesis doctoral? Esas serían las 3 preguntas específicas que tengo. Agradezco mucho pues el avance que hiciste de la primera versión a la última, y yo lo dejo hasta ahí. Gracias.
Bueno, muy bien, profesora Liz, muchas gracias por sus preguntas. Tiempo que vas ganando, Carlos, tendrías más tiempito. Profesor Adrián, bien pueda. Gracias, Herano. Yo pongo aquí también mi cronómetro. Bueno, primero que todo, Carlos, felicitaciones por este trabajo arduo, sobre todo en las condiciones sociales, políticas y anímicas difíciles para investigar. Te felicito por haberlo sacado adelante. Un trabajo en el que aprendí mucho. También agradezco al doctorado por acordarse de mi sensibilidad jurídica como historiador del derecho, y pues, el cual puede establecer mucha relación. Coincido con Liz en que hiciste un buen trabajo, se hizo un muy buen trabajo con las correcciones. Todavía hay tela de donde cortar, hay algunos ajustes que hacer, pero sí ganó mucho en solidez de la problematización y sobre todo en solidez teórica a la hora, sobre todo gracias al esfuerzo de delimitar lo que entendías por pluralismo jurídico, que en la primera versión estaba tenía muchísimos sentidos muy distintos todos. Pues allí hubo un trabajo interesante. La mayor atención que se le presta en esta segunda versión a elementos de derecho indígena también es una ganancia. La desoccidentalización o quizá descolonización un poco de la mirada que tenías al principio también es una gran ganancia, porque, como decía en la primera tanda de correcciones, es muy estadocéntrica, muy positivista, ¿cierto? Y creo que ahora está un poco más balanceado. A veces se desbalancea por momentos y habría que revisar allí en las correcciones, pero lo veo más balanceado en general. Yo tengo comentarios y preguntas, por supuesto. Yo creo que una pregunta típica en este tipo de espacios, pero que ahora con lo de la pandemia cobra más relevancia, y es, si no hubiera habido pandemia ni confinamiento, ¿qué hubieras hecho distinto en términos metodológicos? ¿Qué hubieras podido hacer de más? Y quizá cómo la experiencia de la tesis y sus resultados y sus conclusiones hubieran sido distintas. Y ahora asuntos un poco más concretos. Yo veo, y la pregunta es, ya en términos reales, medibles, ¿qué tan lejos puedes llevar tus conclusiones? Porque incluso tú respondiste en una de las preguntas, ¿cómo se organizan claro que si hay situaciones realmente similares o no, pero yo hubiera querido ver en la tesis esas conclusiones tuyas, esos análisis un poco más en la práctica, de cómo ese pluralismo realmente funcionó en la resolución de conflictos y de problemas reales, que se les haya podido hacer seguimiento a algunos casos donde uno diga, aquí está el pluralismo funcionando, aquí están los dos ordenamientos jurídicos funcionando e intercalándose y compitiendo o en tensión, y ahí está saliendo algo nuevo. Ahí están esos filtros y esas barreras funcionando. Entonces yo creo que la tesis ganaría mucho más con un análisis, unos casos relevantes de problemas ambientales específicos y ver allí cómo funcionó el pluralismo. Porque a mí todavía me queda la duda, la pregunta es, en la práctica, en el papel todo queda muy claro, pero en la práctica realmente ese pluralismo funciona o no, realmente ayuda, porque tú dices, claro, ahora hay muchas posibilidades y ahí ambos derechos ganan, ¿cierto? Pero en la práctica ese pluralismo está estorbando la conservación ambiental, la está potenciando, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Yo creo que hace falta hacer ese examen un poco de realidad a cómo funciona en la práctica ese pluralismo, porque realmente, claro, tú dices, es claro que ahí hay una contribución desde ambos derechos a la conservación ambiental, pero ¿cómo medimos eso en realidad? ¿Cierto? Y sobre todo si queremos ver la contribución, bueno, ¿y cómo nos damos cuenta que sí está contribuyendo o no? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué indicadores nos buscamos para mostrar que realmente hay una contribución o que no la hay? Entonces es como pasar eso ya al examen mucho más concreto de conflictos y situaciones concretas. Esas serían mis únicas observaciones, porque ya de resto pues sería repetir lo del formato. Muchas gracias, colegas. Bueno, muchas gracias, profesor Adrián. Gracias por el manejo del tiempo. Profesora Adriana, muchas gracias por aceptar, por acompañarnos en esta jornada, en este acto público. Qué alegría volverla a ver. Hacía días no nos veíamos. Tienes la palabra, estimada profe. Bueno, gracias. Un saludo para todos y en especial pues para Carlos.
Sé que no ha sido un trabajo fácil y bueno, con todo, digamos, con todo el profesionalismo y a la vez el cariño, porque yo conocí desde el inicio este trabajo, digamos, desde ahí traté un poco de retroalimentar los ajustes y demás. ¿Qué quisiera destacar antes de hacer las preguntas? Dos grandes aspectos que, digamos, que son con los que me sedujo el texto. El primero, efectivamente, digamos, que en una coyuntura de posconflicto como la actual, un abogado de formación tradicional se le haya metido, digamos, a tratar este tipo de problemática y de investigación. Mucho más teniendo que incluir un enfoque de regiones sostenibles, ¿sí? Entonces, digamos, eso es algo que para la investigación en derecho, aún siendo sociojurídica, ya es de por sí un excelente avance en términos de formación doctoral. Y, digamos, particularmente la selección de estos dos municipios como territorios que están en el corazón del norte del Cauca, creo que también fue, digamos, pertinente, porque son básicamente, si ustedes lo vieron incluso desde el mapa, es como si allí se fuera haciendo el laboratorio y de ahí se empieza a expandir. Entonces, creo que, digamos, ahí hubo un aspecto de pertinencia y de mucha humanidad en un estudio jurídico que, digamos, aplaudo. Eh, con todas las tensiones que muestra en esta que es la coyuntura del posconflicto para las comunidades, especialmente las indígenas. Eh, en términos de los ajustes, obviamente que hubo un cambio garrafal en los ajustes. Esto es algo completamente positivo. Digamos, personalmente, desde las observaciones que yo realicé, creo que la mayoría, digamos, no solo fueron respondidas, sino mejoradas. Entonces, en ese sentido, bastante positivo. Eh, Tiene mucho de humanidad la investigación y eso es algo que realmente me gusta, ¿no? Me gusta porque los estudios en derecho terminan siendo en blanco y negro, dogmáticos o tipo glosadores. Digamos, eso no le habla a la realidad en la que estamos conviviendo. Entonces, un aspecto, digamos, a destacar. Seguí teniendo tensión con el problema de investigación, ya desde mi perspectiva, digamos ya como investigadora, para mí hay una dificultad en el problema de investigación. No sé si para el momento de la publicación, donde obviamente hay una modificación del lenguaje y demás, quizá pues piense en formularse de otra manera, de forma que uno con solo leerlo pueda entender efectivamente la problemática que se desglosa a lo largo del estudio. Como está aquí, si usted la lee solita, pues difícilmente se advierte que es un estudio correlacional, pero ¿dónde está el corazón, digamos? Qué es lo que le está tallando? ¿Qué es lo que le está tallando en el zapato que no lo dejan dar? ¿Qué es? Es, digamos, en ese sentido. De resto, pues me encantó la inclusión del cuarto capítulo. Si yo fuera, digamos, si fuera más atrevida, diría que me encantaría que ese fuera el primer capítulo en una publicación de entrada, o sea, botar la discusión de grueso y desde ahí empezar a buscar cuáles son las raíces. Creo que eso, digamos, ya en términos, digamos, de vender los avances y aportes que trae el documento, creo que sería, digamos, encantador. Eh, pero al final, digamos, es un trabajo que seduce y que creo que, digamos, es viable llevarlo a otro nivel. En cuanto a las preguntas, tengo también tres preguntas. Me gusta mucho que la profe Liz pues incluyó la de los aportes, entonces ahí me gané una. Pero quizá una primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿en qué área específica de la protección ambiental hay más filtros y más barreras? ¿Sí? Después de leer tu tesis,
tú dices, pero vea, lo que me di cuenta después de toda esa producción normativa es que, vea, los filtros parecen apuntarle más a esta área de protección ambiental y las barreras más a esta. O sea, esa sería. ¿Cómo lees esto desde tu tesis? Obviamente, porque pues son los límites que tú tienes. Esa es como la primera pregunta. La segunda, y que nos pusiste la alerta al incluir lo que está sucediendo con la comunidad UBA en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Digamos que a partir de ahí, la segunda pregunta sería, ¿qué le dice tu tesis a, por ejemplo, a la comunidad UBA? ¿Sí? ¿Qué le podemos decir? ¿Y qué le dice al resto de las comunidades indígenas en el país? ¿Qué le podemos decir? Después de haber hecho esta investigación en el norte del Cauca, ¿qué lección les podemos compartir a los otros? ¿Sí? Y pues en particular a los UBA, lo digo, digamos, aunque no, digamos, no son el corazón del estudio, pero ya son los que están en otra instancia de conflicto de derechos y puede que tras las reformas constitucionales que vengan, puede que haya muchas más tensiones en lo que tiene que ver con los territorios y las comunidades y en ese sentido mayores conflictos. Entonces, anticiparnos a eso y qué le dice esta tesis a las demás comunidades. Esa es la segunda. Y la última, pues bueno, digamos que ahí dentro del marco conceptual que elegiste, escogiste al final, digamos, a Van der Linden, ¿sí? Y a Boaventura y a Moore. Fue como los tres que combinaste. Y uno diría, bueno, entonces, ¿hacia qué tipo de pluralismo jurídico debemos caminar? Digamos, después de esta investigación, ¿hacia qué tipo de pluralismo? Digamos, unos son del nuevo pluralismo jurídico, otros son del pluralismo jurídico postmoderno. ¿Hacia dónde debería caminar un pluralismo jurídico con énfasis ambiental? ¿Hacia dónde? ¿Sí? No sé si quedó. Esas serían mis tres. Si queda tiempo, pues también me gustaría saber en qué problema quedó, es decir, cuál es el problema, el nuevo problema de investigación como para una etapa postdoctoral, digamos, después de toda esta tesis, ¿a qué problema llegaste? Y ahí dejaría porque ustedes saben cómo me apasiono en las cosas. Muchas gracias, profesora Adriana. Bueno, Carlos, 13 minutos, entonces cuentas con 13 minutos para dar respuesta. Si lo haces antes, entonces podríamos tener alguna réplica de alguno de los jurados. Si no quedaron contentos o les falta algo, puede haber alguna réplica. Entonces, 13 minutos con posibilidad de réplica. Bueno, muchas gracias por las intervenciones y por las preguntas muy buenas, muy difíciles. Voy a tratar de responderlas de la mejor manera. Frente a las preguntas de la doctora Rincón, bueno, primero antes de responder las preguntas, quiero decirle, doctora, que pues los abogados, y me da pena incluir también a la doctora Adriana aquí, los abogados tenemos un problema muy fuerte, a diferencia de los sociólogos, historiadores, antropólogos, es que nuestra formación, por ejemplo, desde el punto de vista metodológico, es un poco precaria, creo yo. Pues con el apoyo del doctor Flores y con las observaciones tan valiosas que usted me dio, obviamente lo hace uno como mover un poco, ¿cierto? Y trabajar en ese aspecto, pero quería pues resaltar que es un tema bastante difícil de comprender de una manera, digámoslo, adecuada para los abogados. Frente a las principales tensiones que evidencio entre el derecho estatal y el derecho indígena, yo mencionaría dos. La primera tiene que ver con la apropiación, más que de los elementos constitutivos de la naturaleza, del territorio. De hecho, en la tesis hago mención en un capítulo, no recuerdo si es el cuarto o el segundo, sobre la importancia del espacio, del control del espacio por parte del derecho. Entonces yo creo que
una principal tensión es que hay, no, evidentemente hay normas estatales o hay decisiones que toma el Estado que tienen, digamos, lo que una pretensión implícita de ejercer control sobre el territorio. Por ejemplo, cuando una ley como la Ley 99-93 permite otorgar licencias ambientales en territorios con presencia de comunidades étnicas y se garantiza un derecho a la consulta previa, que la comunidad actúa, digámoslo, como un sujeto pasivo, simplemente diciendo si está o no está de acuerdo. Claramente es como una búsqueda de garantizar como un control estatal de ese territorio que tiene un estrecho vínculo con la comunidad. Entonces yo diría que una primera tensión tiene que ver con ese control efectivo del territorio. Una segunda tensión me parece que está en el reconocimiento como autoridades ambientales de las comunidades indígenas. Yo creo que una gran pretensión que tiene la comunidad NASA es que se la reconozca a nivel externo, porque a nivel interno ellos tienen claro que son autoridades ambientales que pueden determinar la suerte de los recursos naturales renovables que están dentro de su territorio. Es que a nivel externo se lo reconozca como autoridades ambientales a la par, por ejemplo, de una corporación autónoma regional como la Corporación del Cauca, ¿sí? También en la tesis menciono como que hay en este momento una ambigüedad desde el punto de vista normativo y también jurisprudencial en determinar si efectivamente pueden considerarse autoridades ambientales a la luz del derecho estatal, que puedan determinar si pueden otorgar permisos o autorizaciones para el uso de recursos naturales, pero digamos que también esa misma ambigüedad permite hacer una interpretación desde la perspectiva externa del derecho estatal de que son verdaderas autoridades ambientales. Y de ahí que, digamos que en este punto también se presenten tensiones cuando menciono, por ejemplo, un caso en la tesis de que si las comunidades indígenas quieren participar con la financiación de proyectos productivos por parte del Estado, les obligan a tramitar permisos ambientales ante la Corporación Autónoma Regional, y eso obviamente afecta su autonomía y es objeto también pues como de una gran tensión. Entonces, yo diría que esas dos, mencionaría digamos que esas dos como las principales tensiones que hay entre el derecho estatal e indígena. En segundo lugar, frente a la pregunta de qué impacto tendría la coexistencia de los filtros y las barreras en el acceso a la justicia, pues creo yo que habría que preguntarse frente a cuál justicia, ¿cierto? Si es a la justicia, digamos, oficial, estatal, ¿sí? O si es a la justicia indígena. Es una pregunta, doctora, muy buena, pero muy compleja de resolver, porque yo creo que, por ejemplo, barreras que impone el derecho estatal, ¿sí? Para un reconocimiento pleno de diferentes prescripciones normativas indígenas. Por ejemplo, me aventuraría a decir que si la comunidad del resguardo de Jambaló determina mediante una legislación de autonomía territorial que en su territorio no se va a aceptar que se expidan licencias ambientales, pues es claro que el derecho estatal o la justicia del derecho estatal entraría a controvertir eso diciendo que no es posible que ellos expidan ese tipo de normas porque va en contra de esa cláusula de repugnancia que había comentado en ese punto. Entonces ahí el gran inconveniente, doctora, sería determinar cuál justicia va a prevalecer en esos casos, ¿sí? Porque personalmente creo que ese tipo de normas no se podría impugnar ante la jurisdicción estatal, carecerían de competencia, ¿cierto? ¿Ya? Y dentro del territorio esa norma obviamente sería válida, entonces se presentaría un gran inconveniente. ¿Cómo se resolvería, creo yo, ese problema? Con lo que comentaba la doctora Ariana Medina, que ahorita le voy a intentar dar respuesta, de que sería de pronto acceder al sistema interamericano de derechos humanos, ¿sí? Que es otra perspectiva externa, ¿cierto? Ya que intentaría pues como definir si efectivamente la comunidad indígena en su territorio tiene facultad de determinar si se puede o no por parte de la oficialidad otorgar permisos para el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Entonces, diría eso sobre su pregunta, que repito es muy compleja y muy buena pregunta y no sabría cómo más responder. Y frente a la última pregunta de cuál es el principal aporte de la tesis, yo creería que dos aportes, ¿sí? El primero es tratar de mostrarle pues como a un público en general que el resguardo de Jambaló tiene normas, tiene reglas
relativas al acceso y protección de recursos naturales, ¿sí? Yo creo que ese proceso de difusión de su ordenamiento normativo es importante para que esa comunidad externa, ¿sí? Entienda que son autoridades ambientales que tienen la potestad de crear normas y aplicarlas en su territorio, y en un evento, digámoslo, en que decidan ir a la comunidad de cuáles son esas restricciones, digámoslo, en el acceso a recursos. Yo creo que eso también ayuda a fortalecer ese carácter de autonomía jurídica y política que tiene el resguardo de Jambaló, ¿cierto?, a nivel externo. Y en segundo lugar, creo que un aporte especialmente para la comunidad de Jambaló es dar una interpretación desde un punto de vista jurídico a su calidad de autoridad ambiental, a la par de la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Una de las grandes preocupaciones, como lo comenté ahora, que tiene la comunidad indígena del resguardo de Jambaló, especialmente sus autoridades tradicionales, los NETWES, es cómo hacemos para que el derecho oficial, ¿sí?, nos reconozca como verdaderas autoridades ambientales, como lo es la corporación, de que acepten que nosotros tenemos esa capacidad de decidir si autorizamos o no el uso del agua o el aprovechamiento forestal o la caza de determinados animales. Yo creo que un aporte interesante que hace la tesis es dar esa interpretación jurídica para reforzar esa calidad que tienen de autoridad ambiental, digamos, lo que desde un punto de vista externo, cosa que no aparece en anteriores trabajos. De hecho, tuve la oportunidad de hablar en algún momento con un profesor de la Universidad Nacional, ¿sí?, digamos, que fueron los partícipes de la expedición de un decreto, que fue el decreto 1953 de 2014, que reguló algunos aspectos de los llamados territorios indígenas como entidades territoriales, ¿sí? Y de hecho, cuando le comenté, digamos, que mi punto de vista frente a ese carácter que tiene yo de autoridad ambiental, él como que decía, bueno, yo no conocía ese punto de vista, pensé que no, pensé que el 1953 de 2014 no daba esa posibilidad, o que la ley cerraba pues como ese asunto. Entonces creo yo que es un aporte que puede ser valioso para la comunidad NASA al resguardo de Jambaló. Bueno, frente a las preguntas del doctor Adrián, inicio, como lo comentaba antes de responderle a la doctora Liz Rincón, comentándole algo, doctor. Cuando yo leí el primer concepto suyo, que me dijo que tenía una mirada en los estadocéntrica, a mí me generó un gran impacto eso, ¿sí? Y dije, ¿cómo así, cierto? Uno inicialmente dice, ¿cómo así? Yo soy formado obviamente en Derecho, ¿cierto? En el Derecho Oficial, pero luego cuando empecé a leer nuevamente el trabajo, con base en el concepto que usted me dio, ¿sí?, encontré que efectivamente, digamos, lo que creo yo que de un modo no consciente, ¿sí?, terminaba dándole como esa relevancia a la institucionalidad oficial, ¿sí? E hice ejercicio, digámoslo que a nivel interno, y encontré que, digámoslo que mi formación como abogado, ¿cierto?, ya en algunos momentos llevaba como a valorar, ¿cierto?, de una forma especial al derecho estatal. Pero ya, digámoslo, con esa observación que usted me hizo, digámoslo que ese ejercicio de interiorización, y fuera de eso, con el contacto que he tenido con la comunidad del resguardo de Jambaló, creo que en este momento he cambiado de perspectiva en el sentido de conocer completamente la validez, ¿cierto?, ya del derecho del resguardo de Jambaló, y aceptar que son autoridades ambientales, ¿cierto?, ya en el mismo nivel que una corporación autónoma regional como sería la del Cauca, ¿sí? Entonces quería como comentarle eso. Frente a sus preguntas, si no hubiera pandemia, ¿cierto?, y confinamiento, ¿qué hubiera hecho? Pues la idea era acudir a diferentes entidades oficiales que se encuentran, digámoslo, que ejerciendo vigilancia y control en materia ambiental en la zona, por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional de Cauca, obviamente, la Fiscalía General de la Nación, para mirar, por ejemplo, en los últimos años, cuántos procesos administrativos sancionatorios por infracción a normas ambientales o cuántos procesos en materia penal iniciaron por la configuración de tipos penales que se conocen como delitos ecológicos, y con eso darnos una idea del incumplimiento, ¿cierto?, de la inobservancia que hay de esas normas estatales que determinan unas exigencias para hacer ese aprovechamiento de recursos naturales, ¿sí? También, por ejemplo, hubiese sido valioso tener información de una línea base, por ejemplo, en materia de cobertura vegetal, ¿sí?, de hace unos 10, 15 años, ¿sí?, pero hay unas dificultades tenerla, por ejemplo, en el territorio, en la zona, y compararlas, por ejemplo, con lo que hay actualmente de cobertura vegetal, para mirar
si efectivamente se ha producido como una intervención muy fuerte sobre el territorio y con eso empezar como a sugerir también que o que hay un incumplimiento normativo o que hay, por ejemplo, una falta de aplicación más rigurosa de parte de ciertos órganos de esas normas con contenido ambiental. Creo yo que eso pues, hubiese facilitado un poco el ejercicio si no se hubiera presentado pues, esa situación de pandemia y confinamiento. Y yo creo que otro aspecto también importante ahí es la posibilidad de recorrer el territorio, ¿sí? O sea, de hecho, doctor, le cuento que en septiembre tuve la oportunidad, con la valiosa ayuda de una egresada de la especialización que se llama Paola Ortega, de acudir al territorio de Jambaló, pero no fue fácil, porque las autoridades tradicionales obviamente estaban muy celosas de quién entraba por el tema del virus, ¿sí? De hecho, recuerdo que en una de esas reuniones me hicieron tomar una bebida de plantas que ellos realizan y decían, esta es la cura, esta es nuestra cura del COVID, tómensela antes de hablar con nosotros. Entonces, creo yo que un aspecto muy valioso para haber hecho en un escenario sin pandemia, sin confinamiento, era recorrer el territorio, que creo que esa posibilidad de tener contacto, ¿cierto?, con la zona, con la comunidad, de entrevistar, ¿cierto?, no solamente a sus autoridades, sino a gente del común, hubiese aportado mucho en esa valoración de la eficacia, como usted bien lo dice, se debería trabajar. Carlos, sí. discúlpame, te quedan 2 minutos para contestarle a la profesora Adriana. ¿Crees Listo. que necesitas un poco Sí, más? doctor. Sí. Si me regala 5 minutos más, le agradecería. Bueno, entonces son las 3:19, a las 3:24, entonces te estaré avisando. Carlos, pero con lo que me acabas de decir ya has ido respondiendo gran parte de lo que yo te bueno. había planteado. Si quieres, pasemos a lo de la profe Medina de una vez entonces. Listo. Yo me doy por ello. Y si quiere, con mucho gusto, le puedo enviar por correo electrónico como Sí. las respuestas a las otras inquietudes Muy que bien, me hacen. muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Doctora, frente a la pregunta, que muchas gracias por lo que comentó sobre el proyecto. Yo también recuerdo pues las diferentes aportes que usted me hizo cuando estaba en proceso de construcción del proyecto, ¿sí? Y cuando estaba ya a punto de tener a su niña, ¿cierto? ¿Es niña o niño? Sí, correcto. Entonces, le agradezco mucho, que fue de verdad muy valioso en ese proceso de construcción. Bueno, primero, frente a qué área específica de la protección ambiental hay más filtros y barreras. Yo creo que los filtros, podríamos decir que se evidencian más que todo es en aquellas normas que buscan fortalecer el control en el territorio, ¿sí? Por ejemplo, o en aquellas estrategias para fortalecer el control en el territorio. Lo comentaba ahora con el caso de esa estrategia de pasar de pronto un poco esas normas orales, de la tradición oral a las normas escritas, es para que otras personas de afuera las conozcan y, digamos, lo que sepan que se ejerce control debido en el territorio. Entonces, yo creo que los filtros uno los encuentra más es dentro del derecho propio, en esa área que podríamos decir que busca fortalecer el control al interior del territorio. Y las barreras, diría yo, que se evidencian especialmente en aquellas áreas que buscan preservar como figuras jurídicas que son muy propias, como la figura del remedio, como la figura de la enfermedad, ¿cierto? Ya, etcétera. Pero debido a su pregunta, me va a tocar, doctora, pues como que pensar más a fondo y con más detalle, ¿cierto? Esas categorías que usted menciona o que sugiere, para evidentemente mencionarlas dentro de una eventual publicación del texto, ¿cierto? Y a partir de ahí ya empezar a clasificar en detalle esos filtros y barreras. Frente a qué le dice mi tesis a la comunidad UBA, yo diría que le dice que, primero, que su derecho propio es reconocido a nivel interno, ¿sí? Y es reconocido, primero, con el derecho estatal, con esa cláusula, ¿cierto?, de repugnancia, que podríamos decir que es una forma de colonialismo normativo, pero igual se reconoce a nivel interno, ¿sí? Y segundo, creo yo que menciono también dentro de la tesis una perspectiva externa, ¿sí?, que debe ser evaluada, y le diría también que hay una perspectiva externa a nivel internacional, que en este caso sería el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que propende por garantizar un gran margen de autonomía
y de respeto por la propiedad colectiva y de respeto por su cultura y sus tradiciones, ¿sí? Que se puede imponer al derecho estatal que, digamos, lo que puede ser un poco más restrictivo frente a eso. Entonces yo diría que el aporte sería mostrarle también a las comunidades distintas a la comunidad NASA que hay una perspectiva externa, especialmente del sistema interamericano de derechos humanos, que puede ayudarles a reforzar mucho más, ¿cierto? Ya su autonomía política, jurídica y cultural en sus territorios. Y frente a lo de hacia qué tipo de pluralismo apunta como mi trabajo, ¿cierto? Bueno, los trabajos que vaya a hacer en esta materia, yo creo que al nuevo pluralismo jurídico, especialmente pues al que defiende Boaventura de Sousa, ¿sí? Especialmente pues con esta, no sé si llamarlo doctrina o figura de la interlegalidad. Y quiero comentarle, doctora y doctora Alzate y doctora Rincón, que a mí me gustaría personalmente trabajar como dos temas, ¿sí? Como lo que en un futuro. El primero, el relacionamiento entre sistemas normativos de comunidades étnicas, ¿sí? O sea, yo lo que hice fue como una especie de comparación entre un sistema normativo estatal y uno de una comunidad étnica. A mí me gustaría hacer comparación entre sistemas de comunidades étnicas. Por ejemplo, el de la comunidad del resguardo de Jambaló, que es una comunidad NASA, con otra, una comunidad NASA, como podría ser uno de, no sé, Caloto, ¿cierto? Bueno, etcétera, otro municipio del norte del Cauca. Y también mirar, me interesa mucho, y de hecho hice un ejercicio de aproximación en el municipio de Buenos Aires, justicia propia en comunidades afrodescendientes. Sobre ese asunto hay realmente muy poco. Hay menciona en el estado del arte una tesis de investigación doctoral de una chica, Antonio Rosero, que precisamente intenta, pero desde una perspectiva, como lo decía el doctor Alzate en su primer concepto, estadocéntrica, de decir que sí se puede reconocer hasta cierto punto la justicia afrodescendiente, pero yo creo que hace falta un poco más, porque constitucionalmente, qué pena, doctor Hernando, un minuto más, constitucionalmente el tema del reconocimiento de justicia propia de comunidades afrodescendientes no es tan claro como sí lo es el de las comunidades indígenas, y porque por ejemplo, en el municipio de Buenos Aires una particularidad y es que tienen consejos comunitarios, tienen normas en materia ambiental, las intentan aplicar en sus territorios, pero les falta un elemento muy importante que sí tienen las comunidades indígenas, en este caso el resguardo de Jambaló, que es territorio. ¿Sí? Por ejemplo, no se le ha adjudicado propiedad colectiva a esos consejos comunitarios del municipio de Buenos Aires. Me parecería interesante evaluar ese tema más adelante. Qué pena por la tardanza, doctor Hernando, y bueno. Tranquilo, bien, muy bien. Entonces, si en este momento de parte de alguno de los jurados tiene alguna réplica, tendría 2 minutos. Si no, esos 2 minutos se los damos al director de la tesis para que haga un comentario general, también de defensa, y pasaríamos entonces a la sesión privada. Si uno de los jurados no tiene algo más que decir. Por mi parte, no. Bueno, perfecto. Bueno. Doctor Jesús, 2 minutos para que colabore con el proceso de defensa. Bueno, muchas gracias. Gracias a los jurados y por lo tanto también a la dirección del programa. Es un ejercicio que, pues para nosotros en general como universidad, pues es un paso muy significativo de la formación superior avanzada. Y creo que la tesis en particular de Carlos, pues contribuye a ello, en la medida en que efectivamente el asunto del pluralismo jurídico, que es un asunto abierto, como la mayoría de los temas, pero este en particular es muy abierto, en tanto que es una apuesta más que una teoría, más que unos conceptos, y por lo tanto es una interacción que contribuye a que eso se realice, sobre todo porque está en el marco de esa idea global del pluralismo en sentido más filosófico, que pretende justamente abordar
al ser humano en sus diversas perspectivas. Pero en este caso en particular, esta dimensión del pluralismo, porque podemos hablar del pluralismo ideológico, de pensamiento, religioso, todas las expresiones del pluralismo, pero en este caso en particular, la expresión jurídica del pluralismo es bastante compleja en la medida en que hay un acervo dominante per se, el occidental, sobre esas otras afirmaciones. Y creo que lo que nos muestra la tesis, para no extenderme, es un camino, nos abre un camino para que esa relación del concepto o también de la problemática de la sostenibilidad pueda ser analizada desde esta lente, ¿cierto? Es decir, desde la diversidad cultural, que en última es el sustento del pluralismo jurídico y que nos llevará a tener muchas perspectivas que conduzcan a identificar las afirmaciones identitarias de cada grupo humano, que son las que hacen posible que surjan esas afirmaciones jurídicas diversas. Entonces, nos llevará a un camino muy complejo ahí, creo que nos abre una puerta para ese diálogo interdisciplinario. Creo que no es un asunto de abogados exclusivamente. Es más, no deben estar los abogados exclusivamente porque dañan el pluralismo jurídico. Y abre entonces ese camino para el diálogo con la antropología, con la historia y con el propio derecho, que es justamente lo que han hecho los jurados, abrirnos las perspectivas y que a veces no las sintonizamos bien, pero ese dial, si me permiten esa metáfora ya un poco pasada de moda tal vez, ese dial de sintonizarnos será la posibilidad de encontrar en los propios territorios que el pluralismo no es un concepto, sino una práctica necesaria para la resistencia de las comunidades. Dejaría hasta ahí. Muchas gracias, doctor Flores. Entonces, solicitamos a los presentes, entramos en la sesión solo nos quedamos en esta sala, los jurados, la directora del instituto. Entonces, gracias.